La radio BBC de Londres estuvo tentando durante un tiempo a Johnny Rotten, vocalista y miembro fundador de los Sex Pistols, para que formara parte del festival denominado Live Aid, organizado por Bob Geldof, el cual se llevó a cabo el 13 de julio de 1985. Pero es sabido que Johnny es un hueso muy duro de roer, y como ha contado en su libro de memorias titulado La ira es energía, lo demostró con creces. Simple, Rotten le hizo a los promotores algunas preguntas tales como: ¿a cuál de los dos ejércitos se está abasteciendo de alimentos? ¿Sabe alguien que hay una guerra civil en marcha en Etiopía? ¿De qué va todo esto en realidad? Por supuesto, estas preguntas cayeron como una piedra en el estómago. Algunos años después de realizado el evento, más preguntas aparecieron y cobraron asidero de realidad. ¿Por qué se habían interceptado los camiones que transportaban la comida en la frontera? ¿Dónde había ido a parar la misma? ¿Se había puesto en marcha algún programa educativo para enseñar a esta gente a cultivar sus tierras en vez de dejar que sus cabras se comieran todo y después preguntarse por qué no quedaba nada? No me dejé engatusar para participar en esta historia de la Band Aid porque quería saber hasta qué punto era un plan eficaz. Y eso que Geldof es mi colega. Básicamente, si no te sometías a la disciplina que proponían, eras un cascarrabias. Para Johnny, la caridad como un fin en sí misma no era caridad ni nada parecido. Era solo un puñado de estrellas pop que se daban ínfulas y se sentían muy generosas. Es más, lapidario, letal, la rabia lo carcomió todavía más fuerte y no contento aún remató contra sus pares diciendo: si se hubieran molestado en rascarse sus propios bolsillos, hubieran conseguido mucho más dinero del que podrían haber reunido todos los fans del mundo. Para Rotten, Band Aid no era más que una montaña de vanidad, ambición descarada, palmaditas en la espalda y mojigatería. No quería solucionar problemas para nada, sino, en realidad, mandársela aparte. Si bien no le habría venido mal participar en pos de acrecentar sus propias obras benéficas, el músico publicó un comunicado que decía: yo mismo soy mi organización caritativa predilecta y soy la única causa a la que pienso que merece la pena donar dinero. Para mí, la caridad tiene que ser auténtica, ha de tener un significado y un efecto verdadero. Gran parte del trabajo del artista relacionado a caridad siempre estuvo dirigido a los orfanatos. Rotten ha confesado sentir mucha pena por esos niños y que todo lo que hace por los mismos lo realiza de manera que nadie se entere. Simplemente, el Sex Pistols basa sus donaciones en artículos para ser vendidos en eBay, pero todo bajo la premisa de que su nombre nunca aparezca, de manera de dejar al ego al margen. Johnny ha dicho en forma directa y sin tapujos lo siguiente: ninguna persona debe ser más importante que la propia causa. Punto final.